Queridas, queridos, comenzamos con el segundo historial clínico de estudios sobre la histeria, al menos de la traducción de Luis López Ballesteros, que es la que estamos estudiando. Un historial clínico mucho más pequeño que el de Emmy Von N, la señorita Lucy R., 30 años. Ajá. Este historial clínico es historial del doctor Sigmund Freud, perteneciente a Estudios sobre la Histeria, año de publicación más o menos 1800, no, perdón, año del, ¿cómo se llama? Miren, mejor vamos al texto, ¿vale? Para no recurrir a mi memoria falible, mi posible mala memoria, dice el doctor Sigmund Freud. A fines de 1892, un colega y amigo mío envió a mi consulta a una joven paciente a la cual tenía en tratamiento a consecuencia de una rinitis supurada crónica. Rinitis. Me parece que es una infección en las fosas nasales. Me parece. Pero vamos a avanzar, ¿vale? Una enfermedad física. Ujú. La causa de la tenacidad de su padecimiento era, como más tarde se demostró, una caries del etmoides. Wow. En los últimos días se había quejado la enferma de nuevos síntomas que mi colega, muy perito en la materia, muy entendido, ajá, no podía atribuir ya a la afección local. Habiendo perdido por completo el olfato, se veía perseguida la paciente casi de continuo por una o dos sensaciones olfativas totalmente subjetivas. Digamos, olores, uno o dos olores que solo ella percibía. Ajá, que se le hacían en extremo penosas. Ujú. Además de esto, se sentía deprimida y fatigada, sufría pesadez de cabeza, había perdido el apetito y no se encontraba capaz de desarrollar actividad ninguna. Era esta enferma de nacionalidad inglesa de Inglaterra y ejercía las funciones de institutriz en el domicilio del director de una fábrica enclavada en un arrabal de Viena. Digamos un barrio, se entiende, arrabal. Ajá. De constitución o físico delicado y pigmentación muy pobre, seguramente una mujer pálida, ajá, gozaba de salud normal, fuera de la indicada afección a la nariz. Padecía depresión y fatiga. Y aquí con depresión no es la depresión clínica del año 2025-24. No es la depresión que ustedes y yo conocemos, sino que podemos entender aquí que un ánimo bajo, ajá, se veía atormentada por sensaciones olfativas de carácter subjetivo y presentaba como síntoma histérico la clara analgesia general, conservando, sin embargo, una plena sensibilidad al tacto. Analgesia general. Me llama la atención. Analgesia como falta de sensación. No lo entiendo del todo. Ajá. A ver, voy a buscar por si las dudas. Analgesia. No sé por qué me lo puso en inglés. The inability to feel pain, la inhabilidad de sentir dolor. Ajá, ok. Pero, ¿cómo entonces llegaron a esto de acá? Rinitis supurada crónica. Supongo que eso fue lo que vio el doctor y tal vez una caries. Ajá. Y, pero al parecer esto no le dolía a la paciente, que suena tremendo esos síntomas. Ajá. Mm, Vamos a continuar. Entonces parece que no puede sentir dolor, pero en general su piel, su tacto, digamos, la sensación de sentir sí lo hacía, solo no sentía dolor, lo cual me parece genial. Bueno, genial hasta que se descuida en cuanto a una pequeña herida que ya supura, que ya es infecciosa. Ajá. Dice el texto. Tampoco presentaba disminución ninguna del campo visual. El interior de la nariz se demostró totalmente analgésico, no sentía, y sin reflejos, aunque sensible al tacto.
La capacidad de percibir sensaciones olfativas aparecía por completo anulada, tanto con respecto a los estímulos específicos como a los de cualquier otro género, por ejemplo, amoníaco o ácido acético. Ajá. No, no olía entonces, no tenía una sensación olfativa. Ujú. El catarro nasal supurado se encontraba ya, al acudir la enferma a mi consulta, en periodo de mejoría, es decir, ella ya se encontraba en tratamiento médico. Y recordemos, Sigmund Freud era doctor, ajá, era médico, con especialista en neurología y posteriormente en neurosis, que era parte de la formación científica y médica de su época, pero no dejaba de tener conocimientos de anatomía, fisiología, etcétera, etcétera, etcétera. Habiendo sido capacitado, creo que llegó a ser jefe de hospital, o al menos candidato a jefe de hospital en su tiempo, digamos, de estudiante, ya de los últimos eh, grados. Para más información, les dejo en la descripción la biografía de Sigmund Freud. Esto de su carrera médica tiene un capítulo en especial, un capítulo particular. Ajá. Dice el texto. En la primera tentativa de llegar a la comprensión de este caso, hubimos de interpretar las sensaciones olfativas de carácter subjetivo como síntomas histéricos, permanentes, dada su calidad de alucinaciones periódicas. Siendo quizá la depresión el afecto concomitante al trauma, debía de ser posible hallar un suceso en que tales olores, que ahora se habían hecho subjetivos, fueron objetivos, es decir, como que yo huelo a algo, no sé por qué, pero huele como a sandía. Ajá. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que estuviste frente a una sandía? Por ejemplo. Ajá. Estamos aquí, recuerden, no se trata de trauma. Ay, pobrecita. No, no, no. Trauma es simplemente una impresión. Ajá. Trauma es algo que nos ha causado una impresión que puede ser a través del dolor o el placer, pero de manera notable. Ajá. Notable. Se me salió el gallito. Ah, dice el texto. Y este suceso había de ser el trauma del cual constituían dichas sensaciones olfativas, ajá, digamos como alucinaciones olfativas, un símbolo que retornaba de continuo a la memoria. O quizá fuera más acertado considerar las alucinaciones olfativas en unión de la depresión concomitante, como un equivalente del ataque histérico. Después, por su naturaleza de alucinaciones periódicas, no podían constituir síntomas histéricos permanentes. A ver, otra vez, otra vez. Esto. Mm, un poco más atrás. Mm, se entiende que hay síntomas particulares. Ajá. Olores que solo ella percibe. Ujú. Olores que podríamos, una hipótesis, señalar como el rastro, la consecuencia de un trauma, la consecuencia de un evento importante, significativo. O quizá más que el resto de un trauma, unión a la depresión concomitante. Ajá. Es decir, primero vino un estado específico de su, no de su sensibilidad, digamos, de su capacidad de sentir. No, no, no. No es tanto, pienso yo, un ánimo bajo, sino más bien una enfermedad. Y esto no mental, ajá. Depresión concomitante como una debilidad física. Ajá. Primero vino esto, luego las alucinaciones,
puesto que esas alucinaciones no venían o no estaban presentes en todo momento. Ajá. Mientras que un síntoma histérico podría, digamos, aparecer independientemente de una estimulación específica. Ajá. Dice el texto. De todos modos, esta cuestión carecía de importancia en el caso de que se trataba, solo rudimentariamente desarrollado. Lo esencial era que las sensaciones olfativas de carácter subjetivo mostrasen una especialización que pudiera responder a su origen de un objeto real perfectamente determinado. Esta hipótesis quedó enseguida confirmada. A mi pregunta de cuál era el olor que la perseguía con más frecuencia, contestó, como de harina quemada. Tuve pues de suponer que este olor a harina quemada había sido realmente el que había reinado en la ocasión del suceso traumáticamente eficaz. La elección de sensaciones olfativas para símbolos némicos de trauma es ciertamente muy desusada. ¿Cierto? Esto es verdad, es como eh, una especie de estimulación no física, sino psíquica, podríamos entender, que viene de la memoria, ajá, y una estimulación muy rara, ajá, pero en este caso podría explicarse por la circunstancia de que la afección nasal, olfativa, de la persona, de la paciente, de la sujeto, la llevaba a conceder, perdón, especial atención a todo lo relacionado con la nariz y sus percepciones. Miren, es que eh, poco a poco Freud se va dando cuenta de que la gente tiene, digamos, configuraciones corporales particulares. Ajá. Da pasos, pequeños pasos, el doctor Sigmund Freud para reconocer el carácter subjetivo de la sexualidad. Ajá. Dice el texto sobre la vida particular de la paciente, solo sabía que las niñas cuyo cuidado le estaba encomendado habían perdido hacia varios años a su madre, después de una breve y aguda enfermedad. Wow. Así pues, decidí tomar el olor a harina quemada como punto de partida del análisis. Relaté la historia de este análisis tal y como hubiera debido desarrollarse en circunstancias, perdón, relataré la historia de este análisis tal y como hubiera debido desarrollarse en circunstancias favorables. En realidad, aquello que debió resultar de una sola sesión ocupó varias, dado que la paciente no podía acudir a mi casa más que a la hora de la consulta, durante la cual no podía dedicarle sino poco tiempo. De este modo, y no pudiendo abandonarla, sujeto todos los días sus obligaciones, para recorrer el largo camino que la separaba de mi domicilio. Resultó que uno solo de nuestros diálogos analíticos sobre un extremo concreto necesitado de esclarecimiento. Concreto, sí es correcto. Se extendía a veces a través de más de una semana, quedando interrumpido en el punto al que había llegado al final de una sesión, para ser reanudado en la siguiente. Miss Lucy R. no caía en estado de sonambulismo al intentar con ella la hipnosis. No era hipnotizable. Ajá. Así pues, renuncié al sonambulismo, a la hipnosis, y llevé a cabo el análisis hallándose la paciente en un estado que, en general, se diferenciaba muy poco del normal. Llegado a este punto, creo deber explicarme más detalladamente que hasta aquí sobre la técnica de mi procedimiento. Cuando en 1889 visité las clínicas de Nancy, oí decir al doctor Liebold, gran maestro en la hipnosis, si dispusiésemos del método, si dispusiésemos del medio de sumir en el estado de sonambulismo a todos los sujetos, la terapia hipnótica sería la más poderosa de todas. En la clínica de Bergheim parecía casi existir tal arte y ser posible aprenderlo en su director. Pero en cuanto quise ejercerlo con mis propios enfermos, observé que, por lo menos para mis fuerzas, existía en este campo estrechos límites, y que, cuando a las 2 o 3 tentativas de hipnotizar a un paciente no llegaba a conseguirlo, podía ya renunciar en absoluto a utilizar el dicho método terapéutico.
Asimismo, el tanto que siento de sujeto, siento de suje- el tanto por ciento de sujetos hipnotizables permaneció en mi práctica médica por muy bajo del nivel indicado por Berkeley. Es decir, lo que me prometieron en la escuela no resultó tal. Ajá. De este modo, aquí antes de avanzar, me llama la atención. ¿Será que también el hipnotizador requiere de cierta sugestión sobre sus capacidades de hipnotizador? Una cierta confianza, digamos, del que hipnotiza para hipnotizar. Ajá. Ahora sí, vamos a continuar. De este modo, se me planteó el dilema de prescindir del método catártico, de dejarlo a un lado. Ajá. En la mayoría de los casos en que podía encontrar aplicación o atreverme a ampliarlo fuera del sonambulismo en los casos de influencia hipnótica muy ligera o incluso dudosa. El grado de hipnosis al que correspondía, según una de las escalas existentes al efecto, el estado de sonambulismo me era por completo indiferente, puesto que cada una de las armas de la sugestibilidad es de todos modos independiente de las demás. Y así, la provocación de estados de catalepsia o de movimientos automáticos, etcétera, no supone una mayor facilidad en la reanimación de recuerdos olvidados, tal y como yo la precisaba. Mm. De este modo me habitué pronto a dejar las tentativas encaminadas a determinar el grado de hipnosis, pues tales tentativas despertaban en toda clase de casos la resistencia del enfermo, disminuyendo aquella su confianza en mí. ¿Qué tan precisa me era para mí labor psíquica mucho más importante? Es decir, más importante que llegar a la confianza de un fin específico. Se trata de fomentar la confianza en un contacto humano. Ajá. Dice el texto. Por otro lado, me fatigaba ya oír, en los casos de hipnosis poco profunda, que a mi mandato, va usted a dormir, duerma usted, contestaba el sujeto. No me duermo, doctor. Y tener entonces que entrar en un distingo demasiado sutil, replicando, no me refiero al sueño consciente, sino a la hipnosis. Fíjese usted, fíjese bien, está usted hipnotizado, no puede abrir los ojos, etcétera. Además, no necesito que duerma, etcétera. Es que, pues, doctor Freud, hay que guardar las apariencias, ¿no? Eh, ya no necesito que duerma. Dice el texto. De todos modos, estoy convencido de que muchos de mis colegas en la psicoterapia saben eludir con mayor habilidad que yo estas dificultades y podrán, por tanto, emplear otros procedimientos. Más por mi parte, opino que si tenemos la seguridad de que el empleo de una palabra nos ha de poner en un aprieto, haremos bien en eludir dicha palabra y sus consecuencias. Así pues, en aquellos casos en los que la primera tentativa no resultaba el estado de sonambulismo o un grado de hipnosis con modificaciones somáticas manifiestas, claras, ajá, abandonaba aparentemente el hipnotismo. Exigía tan solo la concentración, entre comillas, y como medio para conseguirla, ordenaba al paciente que se tendiese en un diván y que cerrase los ojos. Con este procedimiento creo haber conseguido alcanzar el más profundo grado de hipnosis posible en tales casos. Un diván, queridas, queridos. Recordemos, este es un texto pre-psicoanalítico. El doctor Freud usa hipnosis y dice, no me sirve. Ajá. Tal vez soy yo, tal vez es la técnica, pero estoy buscando alternativas. Ajá. Dice el texto. Pero al renunciar al sonambulismo, renuncié quizá también a una condición previa en la cual parecía inutilizable el procedimiento catártico, fundado en la circunstancia en que, de que en el estado de ampliación de la conciencia disponían los enfermos de ciertos recuerdos
y reconocían ciertas conexiones, inexistentes al parecer, en su estado normal de la conciencia. Es decir, estar hipnotizado es hasta cierto punto como dormir, hasta cierto punto, porque uno ya no se está fijando en lo que uno piensa. Ajá. El grado, digamos, de control sobre lo que nosotros producimos, sobre lo que nosotros hablamos, es menor. Y hasta cierto punto, esto es extendible a la relación analítica. Ajá. Al principio, los pacientes llegan, digámoslo así, con una estructura que justamente les permite a ellos adoptar ciertas resoluciones costosas a sus conflictos. Ajá. Sin embargo, en la medida que dicha estructura es, digámoslo así, puesta a prueba, poco a poco, la represión que el paciente trae va cediendo paso a, ¿cómo decirlo? Lo inconsciente. Por un lado, así se puede definir de manera muy sencilla, pero cuando digo lo inconsciente, es que poco a poco, en un análisis, la gente se da permiso de hablar cosas que ni ellos saben. Ajá. Por eso, en algún momento, digamos, de mi transmisión del psicoanálisis, he dicho que estar en una sesión analítica es como delirar. ¿Por qué? Porque uno empieza, llega con su estructura, la estructura poco a poco se afloja, eh, empiezan a salir cosas a través del lenguaje, a través de la palabra, el individuo mismo se desestructura y de repente las personas en análisis no saben lo que están diciendo. Ajá. Se ven presas de afectos que no sabían que estaban ahí. Pero por supuesto, para que esto sea una realidad, hace falta un trabajo previo del analista, por supuesto, parte de su propia formación en psicoanálisis. Ajá. Ahorita vamos a continuar. Dicho sea de paso, eso no es psicología. Ajá. Es otra cosa y mucho más poderosa. Dice el texto. Así pues, faltando la ampliación de la memoria, dependiente del estado del sonambulismo, tenía que faltar también la posibilidad de establecer una determinación causal, que el enfermo no podía comunicar al médico por serle desconocida, pues los recuerdos patógenos son precisamente los que faltan en la memoria del paciente en su estado psíquico habitual, o solo se hayan desmentidos en ella, perdón, solo se hayan contenidos desmentidos, es decir, como falseados, pero eso no es verdad. Solo se hayan contenidos en ella los recuerdos que dieron origen a la enfermedad, muy superficialmente, desfigurados los recuerdos. Ajá, dice el texto. De esta nueva dificultad me salvó mi recuerdo de haber visto llevar a cabo al mismo Bergheim la demostración de que las reminiscencias del sonambulismo solo aparentemente se hallaban olvidadas en el estado de vigilia, es decir, te hipnotizo profundamente y luego tú dices que no te acuerdas, pero ese recuerdo sí está ahí. Ajá. La conciencia no se anula, solo se rebaja. De la misma manera que en el sueño. En el sueño no es que dejemos toda nuestra conciencia a un lado, simplemente nuestra conciencia sobre el mismo sueño se rebaja, no se anula, se hace más pequeña. Ajá. Dice el texto, y podían ser despertadas en este mediante una ligera intervención del hipnotizador. Despertadas en este, se habla del sonambulismo. Ajá. Ah, perdone, los recuerdos del sonambulismo, las memorias. Ajá. Así un día surgió, perdón, así un día sugirió a una sonámbula la alucinación negativa de que él, Bergen, no se hallaba presente.
y luego trató de hacerse advertir por la sujeto, utilizando para ello toda clase de medios, incluso la agresión, sin que le fuera posible conseguirlo. Acto seguido la despertó y le preguntó qué era lo que le había hecho mientras ella le creía ausente, respondiendo la enferma con expresión de asombro de que no recordaba absolutamente nada. Pero Bergen no se satisfizo con esta declaración negativa. Aseguró al sujeto que iba a recordarlo todo enseguida, y colocando una mano sobre su frente, como para ayudarla a concentrar sus pensamientos, consiguió que relatase todo aquello que en el estado de sonambulismo parecía no haber advertido sin saber en el de vigilia. En otras palabras, conocimiento que está ahí y del cual, perdón, no nos damos cuenta. Un conocimiento inconsciente. Ajá. Por supuesto, esta observación la hago yo, ya con cierta experiencia en la lectura de Freud, y esto con el afán de advertirles el carácter histórico de este texto. Ajá. Hacerlo notorio. Un texto, digamos, eh, donde Freud anota, nos permite observar los pasos que dio para llegar a sus futuras conclusiones. Ajá. Dice el texto. Así pues, tomé por modelo este singular e instructivo experimento y decidí adoptar como punto de partida la hipótesis de que mi paciente sabía todo lo que había podido poseer una importancia patógena, es decir, que dio origen a sus síntomas, a alucinaciones nasales, ajá, tratándose solo de obligarla a comunicarlo. De este modo, cuando llegábamos a un punto en el que mis preguntas, ¿desde cuándo padece usted este síntoma? ¿O de dónde procede? Contestaba la sujeto, no lo sé. Adopté el procedimiento de colocar una mano sobre la frente de la enferma o tomar su cabeza entre mis manos y decirle, la presión de mi mano despertará en usted el recuerdo buscado. En el momento en el que aparte de su cabeza, en el momento en que las aparte de su cabeza, verá usted algo o surgirá en usted una idea. Reténgala usted bien, porque será lo que buscamos. Bien, ahora dígame lo que ha visto o se le ha ocurrido. Una prehistoria de la asociación libre, queridas y queridos. Y es que al momento de permitirnos a nosotros mismos, no es una cuestión tanto del analista, que el analista, digamos, da ese empujoncito y también su propio trabajo dentro de su propio análisis le permite llegar a ese punto. Hable libremente. Ajá. Aquí Freud todavía podemos decir estaba en una práctica que se empeñaba en curar. Después eso desaparece. Ajá. No se trata de que el psicoanálisis sea un acto de recordar. No. Poco a poco, en la medida que uno mismo como analizante se permita hablar, vendrán recuerdos. Ajá. Dice el texto. Las primeras veces que empleé este procedimiento, no fue con mis luz y R, quedé yo mismo sorprendido de comprobar que me proporcionaba realmente lo buscado, y debo hacer constar que desde entonces no me ha fallado casi nunca, mostrándome casi siempre el camino que debía seguir mi investigación, y haciéndome posible llevar a término todo análisis de este género sin necesidad de recurrir al hipnotismo profundo, al sonambulismo. Poco a poco llegué a adquirir una tal seguridad que cuando un paciente me manifestaba no haber visto nada ni habérsele ocurrido cosa alguna, le afirmaba rotundamente que no era posible. Seguramente habían tenido conocimiento de lo buscado, pero lo habían rechazado. No lo reconocieron como tal. Es decir, algo se les ocurrió, pero no quieren decirlo. ¿Por qué? Repetiríamos el procedimiento cuantas veces quisiesen y verían como siempre se les ocurría la misma cosa. Los hechos me dieron siempre la razón.
Lo que sucedía en estos casos es que los enfermos no habían aprendido aún a dejar en reposo su facultad crítica y habían rechazado el recuerdo emergente a la ocurrencia, considerándolos inaprovechables y creyendo que se trataba de elementos extraños al tema tratado. Pero en cuanto llegaban a comunicarlos, revelaban ser lo que se buscaba. Muchas veces, cuando la comunicación tenía efecto a la tercera o cuarta tentativa, manifestaba el sujeto que aquello se le había ya ocurrido la primera vez, pero no había querido decirlo. Este procedimiento de ampliar la conciencia supuestamente restringida resultaba harto penoso, y desde luego mucho más que la investigación en el estado de sonambulismo, pero me hacía independiente de dicho estado, y me permitía penetrar un tanto en los motivos de los que depende muchas veces el olvido de los recuerdos, es decir, la voluntad. Yo no quiero pensar eso, pero lo pienso. Y en la medida, queridas, queridos, en el que nosotros luchemos contra un pensamiento, una fantasía, una emoción, un afecto, ese afecto, esa representación, esa idea, esa fantasía, ganará fuerza. Repito, ganará fuerza. ¿Por qué? Si queremos olvidar algo, eso mismo regresará de una u otra manera, con una máscara o un disfraz, o en otro cuerpo. Y no me refiero a un cuerpo nuestro, sino en otra relación de nuestra realidad. Pero, queridas, queridos, puedo afirmar, dice Freud, que este olvido es con frecuencia voluntario, pero que nunca se consigue sino aparentemente. Bravo por eso. Más singular aún que este hecho me ha parecido el de que cifras y fechas aparentemente olvidadas hace mucho tiempo pueden ser también despertadas de nuevo por medio de un procedimiento parecido, demostrándose así una insospechada fidelidad de la memoria. La limitación del campo en el que ha de llevarse a cabo la elección, tratándose de cifras y fechas, nos permite apoyarnos en el conocido principio de la teoría de la afasia, del que, de que el conocimiento es, como función de la memoria, menos importante que el recordar espontáneamente. ¡Wow! Esto me pareció muy profundo. El conocimiento como función de la memoria. Es decir, podemos decir que la memoria es información, pero información no útil, fuera de un contexto, mientras que el conocimiento es información útil a un sujeto. Dice el texto. Así pues, la paciente que no puede recordar en qué año, mes y día se desarrolló determinado suceso, le vamos diciendo sucesivamente los años de que puede tratarse, los nombres de los 12 meses del año y las 31 cifras de los días del mes, y asegurándole que al llegar a la cifra verdadera, se abrirán sus ojos automáticamente o sentirán que se trata de lo buscado. En la mayoría de los casos se deciden realmente los pacientes por una fecha determinada y con gran frecuencia se ha podido comprobar por notas tomadas en la época correspondiente que la fecha de referencia había sido acertadamente reconocida. Otras veces, y con otros enfermos, la conexión de los hechos recordados demostró que la fecha hallada por el procedimiento descrito era indiscutiblemente la buscada. El paciente recordaba, por ejemplo, que que la tal fecha correspondía al cumpleaños de su padre, y agregaba, claro, y precisamente por ese día era el cumpleaños de mi padre. Esperaba yo que sucediese tal o cual cosa, el suceso sobre el que recaía en aquellos momentos el análisis. Ujú. Lagunas en la memoria, queridas, queridos, se pueden atajar, se pueden atender. Ajá. Y aún así, al momento de que nos aproximamos, aún en la fantasía, a esas fallas en la información, el paciente reacciona. Ponga una fecha, no importa cuál, porque esa fecha. Ajá.
dice el texto. No puedo aquí sino rozar este tema. La conclusión de que todo esto, la conclusión de que todo esto deduje fue que los sucesos importantes, desde el punto de vista de la enfermedad, neurosis, con todas sus circunstancias accesorias, son fielmente conservados por la memoria, aun en aquellos casos en los que parecen olvidados, y carece el enfermo de la facultad de recordarlos. Nota 73. Como ejemplo de la técnica arriba descrita de investigación en estado no sonámbulo, o sea, de conciencia no ampliada, expondremos aquí un caso cuyo análisis hemos llevado a cabo muy recientemente. Tratábase de una mujer de 38 años. Afecta de neurosis de angustia o agorafobia, episodios o ataques de miedo a la muerte, etcétera. Como la mayoría de los enfermos de este género, se resistía a confesar que había adquirido su dolencia en su vida conyugal y tendía a transferir los comienzos de la misma a su temprana juventud. Así me refirió, contó, que a los 17 años tuvo el primer ataque de vértigo con angustia y sensación de parálisis, yendo por la calle de su pequeña ciudad natal, y que estos ataques se habían venido repitiendo periódicamente hasta ser sustituidos hace algunos años por su dolencia actual. A mi juicio, tales primeros ataques de vértigo eran de naturaleza histérica, y decidí llevar a cabo su análisis. Al principio solo supo decirme que el primer acceso la sorprendió afuera de su casa, de la que había salido para hacer compras. ¿Qué iba a comprar usted? Contesta ahí. Varias cosas que necesitaba. Creo para asistir a un baile al que estaba invitada. Freud pregunta, ¿cuándo debía celebrarse ese baile? Me parece que 2 días después. Entonces sucedió, entonces debió suceder, dice Freud, días antes algo que la excitó o impresionó a usted, dice el texto. Dice la paciente, no sé de esto, hace ya 21 años. Freud contesta, no importa, voy a colocar mi mano sobre su frente y al retirarla pensará o verá usted algo y me lo dirá, sea lo que sea. ¿Qué? ¿No se le ha ocurrido a usted nada? Sí, he pensado algo, pero no tiene relación ninguna con nuestro tema. Dígalo de todos modos, dice Freud. Dice ella. He pensado en una amiga mía que murió muy joven, pero su muerte ocurrió cuando yo tenía 18 años, o sea, un año después. Ya veremos luego eso, dice Freud. ¿Qué puede usted decirme con respecto a esa amiga? Dice la paciente. Su muerte me conmovió mucho, pues nos profesábamos gran amistad. Semanas antes había muerto otra muchacha, y estas dos muertes inesperadas produjeron mucha impresión en la ciudad. Ahora recuerdo que, en efecto, tenía yo por entonces 17 años y no 18, como dije antes. ¿Ve usted cómo puede confiar en la exactitud de lo que se le ocurre cuando coloco la mano sobre su frente? Ahora recuerde usted qué es lo que pensaba cuando le dio el ataque en la calle. La paciente contesta, no pensaba nada. De repente sentí el vértigo y nada más. No es posible, dice Freud. No hay ningún estado de este género que no vaya acompañado de una idea. Voy a poner de nuevo mi mano sobre su frente y el pensamiento que entonces ocupaba su imaginación volverá a surgir en ella. Bien, ¿qué ha pensado usted? Se me ocurrió. Ahora me toca a mí. ¿Y qué significa eso? Pregunta Freud. Se conoce que al darme el ataque pensaba, ahora voy a ser yo la que muera. Esta era, pues, la idea que buscábamos. Al darle el ataque, dice Freud, pensaba usted en su amiga. Entonces, ¿es que su muerte le causó gran impresión? Dice ella. Ya lo creo. Recuerdo ahora que cuando me dieron la triste noticia pensé que era terrible tener que ir a un baile estando ya muerta, pero tenía tanta ilusión por ir al baile y me entusiasmaba tanto haber sido invitada que me propuse no pensar más en el desgraciado acontecimiento. Obsérvese aquí la expulsión voluntaria del suceso de la conciencia, represión que da al recuerdo de la amiga un carácter patógeno.
la amiga quería enfermarla, pues no, simplemente la vida es así y uno siente. Pero al mismo tiempo la vida continúa, queridas, queridos. Dice el texto, todavía estamos en la nota 73, me parece. El ataque quedó así aclarado hasta cierto punto, pero siéndome preciso hallar todavía un factor ocasional que pudiera provocar, que hubiera provocado el recuerdo en el momento preciso, tuve la feliz idea de orientar la continuación del análisis en el sentido que sigue. Palabras de Freud. ¿Recuerda usted con precisión por qué calle pasaba cuando sintió el vértigo? Dice ella. Sí, por la calle principal. Aún veo ante mí sus viejas casas. ¿Y dónde había vivido su amiga? Precisamente en esta calle. Acababa de pasar por delante de su casa cuando, dos más allá, me dio el ataque. Freud. Entonces, lo sucedido fue que al pasar por delante de la casa de su amiga, había vivido, recordó pasar por delante de la casa en la que su amiga había vivido. Recordó usted su muerte. Y en contraste, en oposición, al contrario, de que antes me habló entre esta desgracia y sus alegres proyectos, la diferencia, ¿no? La diferencia entre la desgracia y su alegría. Ajá. Diferencia en el que, en la que no debía usted pensar, volvió a sobrecogerla. Dice Freud, sospechando que quizá existiese algún otro factor que hubiese despertado o robustecido en la muchacha, hasta entonces normal, la disposición histérica, y que tal factor podía ser muy bien la periódica indisposición femenina, la menstruación. No quise darme todavía por satisfecho y continué mi interrogatorio. ¿Recuerda usted por qué días tuvo usted en aquel mes el periodo, su menstruación? También tengo que saber eso, contesta ella. No puedo decirle, sino que por aquella época no se me presentaba el periodo más que muy raras veces y con gran irregularidad. El año que cumplí los 17 solo se me presentó una vez, dice Freud. Entonces vamos a ir recorriendo las fechas hasta encontrar la verdadera. Así lo hicimos, decidiéndose la paciente por un mes determinado y vacilando entre 2 días inmediatos a uno de la fiesta, a uno de la fiesta fija, digámoslo así. ¿Coincide acaso, dice Freud, alguno de estos días con el fijado para el baile? El baile se celebró precisamente el día de fiesta. Y ahora recuerdo que me hizo impresión la circunstancia de que mi único periodo menstrual de aquel año coincidiese con la fecha del baile, el primero al que me invitaban. Con estos datos pudimos ya reconstruir fácilmente lo sucedido y penetrar en el mecanismo del ataque histérico de referencia. La obtención de este resultado fue ciertamente harto trabajosa, habiendo sido necesaria una total confianza en mi técnica y varias felices iniciativas en la orientación del análisis para despertar en una paciente incrédula y tratada en estado de vigilia los detalles expuestos de un suceso olvidado y acaecido 21 años antes. Una nota extensa, muy extensa. A ver, queridas, queridos, aunque no lo crean, estamos creo que a la mitad del historial clínico. Al menos quisiera yo leer un par de páginas más. Ajá. Este historial acaba en la 199, si mal no recuerdo. Ajá. Hemos avanzado mucho hoy. A ver, nota. Aquí me quedo. Regresamos al historial de Lucy R., chica con alucinaciones olfativas. Ajá. Y un tanto, digámoslo así, apagada, triste. Ajá. Después de esta larga pero indispensable digresión, volvamos al historial de Miss Lucy R. Las tentativas de hipnotizarla no llegaban a provocar en ella el estado de sonambulismo, sino un simple estado de influjo más o menos ligero.
digamos, una sugestión como que le creía Lucy a Freud. Ajá. En el que permanecía tranquilamente echada sobre un diván con los ojos cerrados, expresión algo rígida e inmovilidad casi completa, como si estuviera dormida. Ajá. Preguntada si sabía en qué ocasión adquirió por primera vez el olor de harina quemada, respondió, ya lo creo, fue aproximadamente hace 2 meses, 2 días antes de mi cumpleaños. Me hallaba con las dos niñas de las que soy institutriz en su cuarto de estudio y jugábamos a hacer una comidita en un hornillo preparado al efecto, cuando me entregaron una carta que el cartero acababa de traer. Por el sello y la letra del sobre reconocí que la carta era de mi madre, residente de Glasgow, y me dispuse a abrirla y leerla. Pero las niñas me la arrebataron, gritando que seguramente era una felicitación por mi cumpleaños y que me la reservarían para ese día, perdón. Mientras jugaban así, dando vueltas en derredor mío, se difundió por la habitación un fuerte olor a harina quemada. Las niñas habían abandonado su cocinita y su pasta de harina, que estaba al fuego, había comenzado a achicharrarse, quemarse. Desde entonces me persigue este olor sin dejarme un solo instante y haciéndose más intenso cuando estoy emocionada o excitada. ¿Ve usted ahora claramente ante sí esa escena que me acaba de contar? Dice ella, con toda claridad, tal como se desarrolló. Continúa Freud. ¿Y cómo explica usted que la impresione tanto? Dice ella. Me impresionó el cariño que las niñas me demostraban en aquella ocasión. No sé, dice Freud, ¿no se mostraban siempre así con usted? Ella contesta, sí, pero precisamente en aquel momento en que recibía carta de mi madre, puntos suspensivos, dice Freud, no comprendo por qué la carta de su madre y el cariño de las niñas habían de formar un contraste, como parece usted indicar con sus palabras. Dice ella, es que tenía intención de devolverme a Inglaterra con mi madre. Me costaba trabajo abandonar a las niñas, a las que quiero mucho. Dice Freud, ¿por qué pensaba usted irse con su madre? ¿Es que vive sola y la había llamado a su lado? ¿O estaba enferma por entonces y esperaba usted noticias suyas? Contesta ella. No, está delicada, pero no precisamente enferma. Vive con otra señora. Entonces, ¿por qué pensaba usted dejar a las niñas? ¿Por qué mi posición en la casa era un tanto difícil? El ama de llaves, la cocinera, la institutriz francesa, suponiendo que yo trataba de salirme de mi puesto, tramaron en contra mía una pequeña conjura, yendo a contar al abuelo de las niñas toda clase de chismes en perjuicio mío. Y cuando por mi parte acudí a él y al padre de mis educandas, en queja contra tales maquinaciones, en queja contra tales maquinaciones, no encontré en ellos el apoyo que esperaba. Viendo esto, presenté mi dimisión, mi renuncia, al padre, el cual me rogó afectuosamente que reflexionara sobre tal extremo un par de semanas y le comunicara por entonces mi resolución definitiva. En estas vacilaciones, pero casi decidida a abandonar la casa, me hallaba cuando sucedió la escena relatada. Después, he resuelto, decidido, quedarme. Antes de avanzar, agüita. Uh, mm, uh, mm. Ya se me estaba cerrando la garganta, dice Freud. Y aparte de su cariño a las niñas, ¿no había algo más que la retuviese a su lado? Sí, su madre era pariente lejana de la mía, y en su lecho de muerte me hizo prometerle que velaría por sus hijas, que las iba a cuidar, no separándome jamás de su lado y sustituyéndola cerca de ellas. Al despedirme de la casa, habría, pues, faltado a mi promesa. Con esto parecía quedar terminado el análisis de la sensación olfativa de carácter subjetivo. Esta sensación había sido, pues, en un principio, objetiva como yo había supuesto, hallándose íntimamente enlazada con un suceso,
una pequeña escena en la cual habían entrado en conflicto afectos contrarios, el sentimiento de abandonar a las niñas y los disgustos que a ello la impulsaban. La carta de su madre hubo de recordarle los motivos de tal resolución, puesto que al dejar la casa pensaba irse con ella, con su mamá. El conflicto de los afectos había elevado el momento a la categoría de trauma y la sensación olfativa con él enlazada había perdurado como símbolo de dicho trauma. Quedaba aún por aclarar por qué razón había elegido la enferma para símbolo del trauma y entre otras las percepciones, entre todas las percepciones sensoriales. Aquella escena, precisamente el olor de harina quemada, inclinándome yo a explicar esta elección por la afección nasal de la paciente, de la sujeto. A mis preguntas directas sobre este extremo contestó que precisamente por dicha época padecía de un fuerte catarro nasal, que la privaba casi por completo de toda sensación olfativa. En su excitación durante la escena descrita, percibió, sin embargo, el olor a harina quemada, el cual venció su anosmia, su incapacidad de oler, orgánicamente motivada. Con todo, no me di por satisfecho con la explicación así alcanzada. No obstante, será autoplausible, posible. Ajá. Echaba de menos en ella una razón admisible de que la serie de excitaciones experimentadas por la sujeto, excitaciones son emociones, ¿vale? Y el conflicto de los afectos hubiesen concluido precisamente a la histeria, hubiesen conducido. Ajá. Hoy vengo muy distraído, supongo. Pienso muchas cosas, pero reprimo ahorita. Así pues, me preguntaba por qué todo ello no se había desarrollado dentro de los límites de la vida psíquica normal, o dicho de otro modo, qué era lo que justificaba la conversión dada en este caso, y cuál la razón de que, en lugar de recordar constantemente la escena misma de referencia, prefiriese la paciente rememorar, como símbolo de su recuerdo, la sensación de dicha escena enlazada. Caramba, 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 se me están imponiendo ahorita memorias. No de harina quemada, pero sí de ardores. Pasión, queridas y queridos. Esto lo provocó este caballero con su texto. Ah, querido doctor Freud, la vida, así es la vida, ¿verdad? Pero es bella. Dice el texto. Estas preguntas hubieran sido impertinentes. Repito esto, me ha gustado. Solo disculparán mi placer ahorita. Así pues, me preguntaba por qué todo ello no se había desarrollado dentro de los límites de la vida psíquica normal. O dicho de otro modo, ¿qué era lo que justificaba la conversión dada en este caso? ¿Y cuál la razón de que, en lugar de recordar constantemente la escena misma de referencia, prefiriese la paciente rememorar, como símbolo de su recuerdo, la sensación de dicha escena enlazada? Ajá. Es decir, sensación en lugar de recuerdo, olor en vez de recuerdo. Ajá. Estas preguntas hubieran sido impertinentes y superfluas si se hubiese tratado de una histérica antigua, en la cual tal mecanismo de conversión fuese habitual. Pero nuestra paciente no había adquirido la histeria sino con ocasión de este trauma, o por lo menos de este pequeño historial patológico. Ahora bien, el análisis de casos análogos, por el análisis de casos análogos o parecidos, sabíamos ya que en los casos de adquisición de la histeria es indispensable la existencia de una condición previa, la de que una representación sería expulsada voluntariamente a la conciencia o reprimida y excluida de la elaboración asociativa. En esta representación voluntaria veo también el fundamento de la conversión, de la magnitud de la excitación, sea parcial o total dicha conversión, es decir, pasar de un conflicto anímico a uno somático, es decir, en este caso, la alucinación olfativa. Ajá. En esta
perdón, la magnitud de excitación, que no puede entrar en asociación psíquica, encuentra con tanto mayor facilidad el camino equivocado, que conduce a una inervación somática. El motivo de la represión misma no podía ser sino una sensación displaciente, eh, displacentera, fea para el sujeto. La incompatibilidad de una idea destinada a la represión con el acervo de representaciones dominantes en el yo. Pero la representación reprimida se venga haciéndose patógena. Ujú. Queridas, queridos. Querido doctor Freud, ¿cómo me conmueve ahorita con este texto? Pero es parte del análisis mismo, queridas y queridos. No podemos huir de la vida y tampoco del amor. Que les digo. Del hecho de que Miss Lucy R. sucumbiese en el momento de referencia a la conversión histérica, deduje, pues, la conclusión de que entre las premisas del trauma debía existir una que la sujeto silenciaba o dejaba en la oscuridad voluntariamente, esforzándose por olvidarla, enlazando su cariño a las niñas con su susceptibilidad, su vulnerabilidad, digamos, con respecto a las demás personas de la casa. No cabía sino una sola interpretación que tuve el valor de comunicar a la enferma. Dice Freud a la enferma. No creo que todas esas razones que me ha dado sean suficientes para justificar su cariño a las niñas. Sospecho más bien que está enamorada usted del padre de las niñas. Quizá sin darse cuenta exacta de ello, y que alimenta a usted la esperanza de ocupar, de hecho, el puesto de la madre fallecida. De esto dependería también el haberse vuelto usted de repente tan susceptible con respecto a las demás personas de la casa, después de haber convivido pacíficamente con ellas varios años. Teme usted que descubran sus esperanzas y se burlen de ellas. Sí lo pensé, querido doctor Freud, y no solo lo pensé, sino, digamos, el corazón habla. A estas palabras mías, respondió la sujeto con su habitual concisión. Sí, creo que usted tiene razón. Y dice, creo que estas son palabras de Freud. Y si sabía usted que amaba al padre de las niñas, ¿por qué no me lo había dicho hasta ahora? No lo sabía hasta ahora. O mejor dicho, no quería saberlo. Quería quitármelo de la imaginación, no volver a pensar en ello. Y creo que en estos últimos tiempos había llegado a conseguirlo. Nota 74. Bueno, ah, voy a leer la nota y voy a repetir al menos la respuesta de ella. ¿Es esta la mejor descripción que puede hacerse de aquel estado en el que sabemos e ignoramos simultáneamente algo, estando solo comprensible para aquellos que han pasado por él? Ya se exhibió usted, querido doctor Freud. Personalmente poseo un singularísimo recuerdo de este género que conservo con extraordinaria claridad. Cuando me esfuerzo en recordar lo que entonces pasó en mí, no logro, sin embargo, grandes resultados. Sé que en dicha ocasión vi algo que no se adaptaba en absoluto a lo que yo esperaba, y aquella percepción, que debía haberme movido a desistir de determinado propósito, no me hizo modificarlo en modo alguno. No tuve conciencia alguna de la contradicción existente, ni tampoco advertí el efecto contrapuesto del que, indudablemente dependía que dicha percepción no tuviese efecto psíquico alguno. Así pues, padecí en tales momentos aquella ceguera que tanto nos asombró comprobar en las madres con respecto a sus hijas, en los maridos con respecto a sus mujeres y en los soberanos con respecto a sus favoritos. Querido doctor Freud, está así de hacerme llorar. ¿Por qué? Pues porque ciertamente usted también era un hombre vulnerable, también amaba, querido, pero bueno, el amor. Dice el texto. No, no voy a llorar. No, 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 no.
¿Por qué no quería? No lo sabía hasta ahora, dice ella, o mejor dicho, no quería saberlo. Quería quitármelo de la imaginación, no volver a pensar en ello, y creo que en los últimos tiempos hasta había llegado a conseguirlo. ¿Por qué no quería usted confesar su inclinación amorosa? Dice Freud, ¿es que se avergüenza usted de querer a un hombre? Dice ella. No, no soy tan ñoña como para eso. Y sé muy bien que no somos responsables de nuestros sentimientos. Si algo me resulta penoso, era que se tratase de la persona que me tiene a su servicio, en cuya casa vivo, y con respecto a la cual no me siento con tan plena independencia como ante cualquier otra. Y siendo yo una muchacha pobre y él un hombre rico de familia distinguida, todo el mundo se reiría de mí si sospechase algo. Sin ninguna resistencia me relata después el nacimiento de aquella inclinación. Durante el primer año de su estancia en la casa, había vivido tranquilamente en ella, dedicada al cumplimiento de sus deberes y exenta, libre de todo deseo irrealizable. Pero, una vez, el padre de sus educandas, de sus pupilas, de sus alumnas, hombre muy serio, constantemente ocupado en sus funciones de director de fábrica, y que siempre había observado una gran reserva, inició con ella una conversación sobre las exigencias de la educación infantil, durante la cual se mostró más abierto y cordial que de costumbre, diciéndole cuánto contaba con ella para mitigar la orfandad de sus hijas, mientras que en sus ojos se reflejaba un singular enternecimiento. En ese momento comenzó a amarle y a acariciar la esperanza de que tal conversación había despertado, acariciar la esperanza que tal conversación había despertado en ella. Solo al ver que aquel diálogo no tenía consecuencia alguna y que, contra sus esperanzas, no llegaba otro momento de igual carácter íntimo y cordial, decidió expulsar de su pensamiento sus amorosas imaginaciones. En la, en la actualidad coincide conmigo en la hipótesis de que la ternura que observó en la mirada de su interlocutor durante la conversación mencionada era provocada por el recuerdo de su esposa muerta. Asimismo, se da perfecta cuenta de que sus deseos amorosos son totalmente irrealizables. Mi diálogo analítico con la paciente no produjo en el estado de la misma, la inmediata modificación fundamental de su estado que yo esperaba. Miss Lucy continuó quejándose de mal humor y depresión continuos. Solo por las mañanas se sentía algo tonificada por una cura hidroterápica que hube de prescribirle. El olor a harina quemada, si bien no había desaparecido por completo, era ya más débil y menos frecuente, presentándose únicamente cuando la enferma se molestaba, se excitaba, algún afecto la tocaba. La persistencia de este símbolo mnémico me hizo suponer que integraba no solo la representación de la escena principal relatada, sino la de otros pequeños traumas secundarios, y por tanto me dediqué a investigar todo aquello que pudiera hallarse en relación con la escena de harina quemada, revisando los temas referentes a los disgustos domésticos del sujeto, la conducta del abuelo de las niñas, etcétera. Investigación durante la cual fue haciéndose cada vez más rara la sensación olfativa de carácter subjetivo. Por esta época sufrió el tratamiento una larga interrupción, motivada por un recrudecimiento de la afección nasal de Miss Lucy, siendo entonces cuando se descubrió que parecía de una carie del etmoides. No sé si dejar hasta aquí, queridas, queridos. La verdad me conmovió mucho. Vamos a dejar hasta aquí. Dejamos las últimas 5 o 6 páginas de este texto pendientes. Ajá, para que también pueda yo descansar del día de hoy. Nos vemos para la segunda parte de Miss Lucy R.